Buenas noches, Francis. Me alegra que hayas venido nuevamente a esta segunda sesión. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Hoy día estoy normal, tranquilo, por ahora porque dejo mis tareas como te dije al final. Por el tema, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que hicimos la sesión pasada, ¿verdad? Aunque no fue mucho y hicimos, por decirlo, recordamos o incluso podemos decir que sorfeamos la ola del problema, ¿verdad? Superficialmente. Y en esta sesión, porque podría durar más incluso, vamos a incluso realizar más preguntas de lo que hice la semana pasada. ¿Ok? Bueno, recordemos lo de la semana pasada, lo de la sesión pasada. Hemos realizado preguntas sobre un motivo de consulta en forma de epitema, ¿verdad? Y es por realizar varias tareas al último momento, dejarlas acumulándose ¿qué situación académica generó este malestar? Podríamos decir que esta hace en base a cuándo comenzó esta presentación de dejar las tareas hasta el último minuto, porque no sé, podría no fecha exacta, sino que desde hace cuánto tendrías este problema de cúmulo de tareas. No necesariamente puede ser desde el ámbito universitario, sino desde mucho antes, secundaria, incluso lo que es la educación a nivel primaria. ¿Me podrías explicar eso? Bueno, empecé eso ya entrando a universidad, primer ciclo. Como vi que sus métodos de estudio eran muy varios, porque a veces tienes clases un lunes o un martes no, varía en ese aspecto. Entonces, como un colegio no tiene esa variación, porque sabemos que estudias de lunes a viernes, ya en la universidad no, pues estudias ciertas horas en ciertos días según como tú lo acomodes o como te lo entreguen, que es el primer ciclo. Entonces ahí vi la solución más rápida de dejar las tareas para el final, porque lo vi como una trayectoria más simple o más sencilla para mí. Entonces, el inicio de tu carrera, ¿verdad? En cambio, en educación primaria inicial, por tener ya un horario establecido, en donde tendrías que entregar tareas, ya sea si les dejaban entregar el lunes y el martes la enviabas, ya hacías tu tarea ese mismo día, ¿verdad? Y en esos días, bueno, no muy alejado de primaria, sino de los días de secundaria, ¿cómo realizabas tus tareas? ¿Te sentías bien al hacerlas en ese instante? Porque, bueno, en este caso, como los docentes te enseñan a la misma hora de su clase, puedes te hacen hacer la tarea en esa misma hora, en la hora que ellos tienen. Porque si no, también lo dejo para final. Pero la cosa es que ellos tienen, debes entregarlo entre hoy mismo, porque el siguiente día tienes otras clases. Mayormente los que son juntas vienen de los cursos matemáticos, pero como otros cursos no, como arte o CTA. En ese entonces, pues tenías que hacerlo ahí mismo, así que solo realizaba la tarea para terminarlo de una vez. En el comienzo de este problema de procrastinación, inicio de carrera, ¿qué, por así decirlo, qué estaba ocurriendo exactamente en ese momento? ¿Por qué en un inicio o en este comienzo del problema dejaste el cupo? Porque vi que, por ejemplo, el primer ciclo yo inicié una clase y terminó a las 2 horas. Y como estaba muy acostumbrado en ese entonces en el colegio, pues tú sabes que empiezas desde las 6 o 7 tu colegio y sales hasta la 1.
Entonces pues vi que eran 2 horas y era como nada, pues 2 horas son nada, en un colegio es nada, por así decirlo. Y pues entonces vi la solución de dejar las tareas antes, porque dije, si son 2 horas voy a estar en clase, el demás tiempo lo puedo aprovechar para mí mismo, porque no tengo nada más que hacer y las tareas todavía te las pueden reprogramar hasta el sábado o el mismo lunes que tengo clase. Entonces me da el suficiente tiempo para yo poder realizar esas tareas. El inicio de esto sería la universidad y las clases. Ah, tu modalidad, claro. Esta clase que de por sí todos sabemos de que el horario escolar de un nivel primaria y secundaria es más, por decirlo, es mucho mayor que en una clase de universidad debido al horario que se podría imponer en los primeros ciclos, ¿verdad? ¿Tú elegiste tu horario del primer ciclo? No, ¿verdad? No. Te dio, ¿verdad? Repartiendo clases de 2 horas, 2 a 3 horas máximo. en diferentes días de la semana. Sí. No como estábamos acostumbrados en los nivel secundaria y primaria. Ok. Mm, hay quienes en ese momento fue una idea tuya o alguien más estaba involucrado. Compañeros que Ponen a mí, porque compañeros ahora que se encuentran ahí, pues al final no los puedes encontrar en otros cursos, en otros ciclos. Ya es muy, por así decirlo, para llevar con ellos tienes que familiarizarte mucho, algo con lo cual yo no me adapto. Y como me contaba en lo de nivel secundaria a nivel universitario, un cambio, ¿verdad? Pero esta idea de dejar el cúmulo de tareas fue algo inesperado o algo que ya habías anticipado. ¿Sabías cómo eran los horarios de la universidad antes de entrar a una universidad como tal? no, en este caso un poco me ayudó el tema de mi madre para el tema de inscripción de toda esa universidad. Y mayormente te hacían un tour, pero ese tour me empezaba muy temprano, así que decidí no hacerlo, porque era para conocer la universidad, pero mayormente no te daban a conocer el tema de horarios, cómo serían tus clases, con quién llevas o cómo son los docentes. Mayormente te enseñaban lo que era el sistema de la universidad, cafetería, lugar de recreación, las aulas, etcétera. Entonces, la idea se me ocurrió por mí sola, ya que tenía el primer día de clases o segundo día también, como que se me dio la idea más fácil dejar todo al final, porque tenía más tiempo libre, evitaba el estrés, evitaba sobrepensar mucho esas cosas y pues lo veía un tema más factible para mí. En cambio, el problema también reside en que ese mismo día que dijiste a realizar tus actividades también te causaba estrés. Ajá. Entonces, ¿no ves algún problema en eso? Yo en un momento lo noté, pero sí que no era algo tan grave, porque es un estrés que yo siento que lo puedo controlar, porque me di la solución de dejarlo todo para el final. Así que en vez de estresarme, ya como que lo bajaba a nivel de estrés y solo me voy al último día para ya hacer mis tareas. Soportabas ese estrés porque era tu decisión. Ya Sí, habías tomado esa decisión de hacerlo y tenías que asumirlo nomás. exactamente. Ok. De acuerdo a las tareas, ¿hay alguna tarea, como si tareas académicas, exposiciones o avances de portafolio en este caso, que generen mayor presión que otras? Sí, hay actividades donde tienes que ir a colegios, albergues, donde te mandan los docentes. Las tareas académicas no eran muy graves. El tema de las exposiciones también, porque llevaban un tema más estructurado, porque ya eran proyectos de investigación y todo eso. Entonces, como mayormente hubo partes donde era en equipo y me facilitó mucho, y en otra parte de que era personal,
cabo tenía que su tarea, pues evitaba solo avanzar una parte ese mismo día y de ahí al otro dejarlo al final, solo para tener una noción de qué sería la tarea. Quiero recordar que la reunión pasada también mencionaste de que algunas tareas se te hacían más fáciles dejarlas para un día, pero otras que no por el tema de calificación, además de horario, ¿verdad? Ok. ¿Hay algún... ¿Qué cambió? O creo que no hay cambios en tu rutina, ¿verdad? Debido a que aún asumes que es mejor dejarlo las tareas para un solo día, ¿verdad? No hay cambios en tu rutina. No, mayormente el cambio se generaría nada más siempre y cuando el docente deje para enviar esa tarea calificada un 10. En caso no fuera así, siempre lo dejaría al final. ¿Qué pensamientos aparecieron en tu mente cuando ocurre no el cúmulo de tareas, sino el estrés debido a este cúmulo de tareas? ¿Qué pensamientos ese día que dijiste para hacer tus tareas, qué pensamientos hay en ese día? Pues en ese día mayormente la mente se me pone en blanco, empiezo a pensar maneras de solución, pienso ver cómo es la tarea y todo eso me genera un estrés, hace que me sobrecaliente el cuerpo, a veces tengo algunos tics, pero al final siempre decido por la decisión de dejarlo siempre el último. Solo es como que sé qué tarea es, debo saber en qué consiste esa tarea y dejarlo siempre al último para ya evitar ese estrés que estoy pasando en este momento. ¿Qué te dices en ese momento? A ti como el responsable, tengamos en cuenta que el responsable de esa decisión. Pues me digo a mí mismo solo que me fije en lo que consiste y ya dejarlo al final. No pensar mucho en ello para evitar, como vuelvo a decir, el estrés. Así que evito solo tarea, qué consiste y ya dejarlo para el final. Cuando este problema ocurrió por primera vez, ¿qué fue lo primero que pensaste? En ese momento pensé en salirme de la carrera porque vi cómo eran sus métodos de calificación, cómo eran los días, entonces dije que no va eso conmigo. Hasta que se me ocurrió la idea de dejarlo todo para el final. Entonces dije ya, tomo la decisión de dejar todo así para evitar esa frustración que llevé en ese entonces, que era los primeros ciclos. Ujú. ¿Qué tan seguro estás de que este pensamiento de dejar la carrera, esta carrera, sea verdad? ¿Qué tan probable fue de que dejaras la carrera en ese momento? En ese momento tenía un pensamiento de dejarlo entre 60 o 70%, porque dije que no va conmigo, o es el tema de la universidad, o ver otras opciones, pero la otra parte que era el 30 o 40, pues dije que no, al final yo estoy acá y pues seguir avanzando a ver cómo, si es que cambia las cosas. Y nada más por dejarlo que mantenerlo, pero en caso ya estás en séptimo ciclo, lograste mantener o lograste pasar ese problema, ¿verdad? O lograste superar ese pensamiento de dejar la carrera, ¿o no? ¿Qué es lo que te propulsó, qué es lo que te motivó a no dejar esta carrera? El tema de que ya estaba allí, o sea, ya estoy en la universidad. El tema de cambiarlo, dije, lleva papeleo, va a llevar tiempo. Cambiarme de carrera también lleva un tiempo, duración. En todo caso, también se podría gastar, consumir. Entonces dije, voy a seguir más porque ya es lo que queda. En este caso,
cambio o dejar la carrera hubiera repercutido a tu área familiar? Siento que sí un poco, porque algunos familiares querían que estudie esa carrera y otros que querían estudiar otra. Así que siento que se hubiera percurrido porque me hubiera fijado en sus opciones de la otra familia, a ver si a mí me agradaba y podía llevar esa carrera también. Siento que si me hubiera salido se hubiera percurrido mucho en mi familia. ¿No crees que esas consecuencias de las que tú hablas son muy exageradas, como lo de dejar la carrera? ¿No crees que estaba o incluso sé que ese pensamiento se mantiene, obviamente? ¿No crees que es muy exagerado? Sí, en ese entonces, ya estando ahorita en séptimo ciclo, ya pensé que era el tema muy exagerado para cuando yo llevé mi primer ciclo. Entonces, sí lo vi de una manera exagerada y por eso también siento que por esa razón no he tomado la decisión de salirme y ahora estoy actualmente en el séptimo ciclo y sigo continuando. ¿No crees que al dejar este cúmulo de tareas hasta un día y realizarlas ese mismo día, causándote estrés, en cambio, porque es una solución que tú pensaste para solucionar el estrés de los días en donde te dejaron la tarea, pero en cambio el día que decidiste realizar todas las tareas te supone estrés también? ¿No crees que demasiado? No, porque como te vuelvo a decir, dejo las tareas para el último y evito pensar en todo eso. Solo apunto que tengo. En sí me pongo a fijar todas las tareas que tengo ese mismo día, el mismo día, sábado. Y en caso que me estrese demasiado, ya lo dejo para el siguiente día, que es el domingo, finalizando. Así que siento que es una manera más sencilla para mí evitar el tema de estrés y hacer todas las tareas en una hora. Entiendo. Pero no sería o no te pusiste a pensar de que en vez de dejar las tareas todas para un solo día, en una semana hay 7 días. Tengamos entendido todo, ¿verdad? Por así decirlo, dejar las tareas de lunes, martes y miércoles para el jueves y las tareas del jueves, viernes y sábado para el domingo. Así, en vez de tener todas las tareas de un solo día, al menos dividirlas en dos. Es que por el tema de la universidad, yo me familiarizo mucho por el tema del colegio donde estudié o secundaria, por su modalidad de estudio, por las ciertas horas que llevo. Así que como la universidad lleva entre 1 o 2 horas, pues siento que el demás resto ya es desperdiciar tiempo. Porque si avanza esta tarea, tendría que fijarme en la otra siguiente. Entonces me enfoco mejor el tema, por así decirlo, el sábado y llevo todas mis tareas como si fuera a ir a un colegio. Un colegio, por ejemplo, le damos un ejemplo de que tiene 5 horas, pues me quedo todas esas 5 horas haciendo las tareas o estudiando, habitualmente como un colegio. Y si yo lo llevaría por el tema del lunes o hasta viernes, pues siento que me estresaría más porque estaría pensando en las tareas, estaría pensando el siguiente día de las tareas también y siento que me descuidaría mucho en el tema de mí mismo y evitaría hacer muchas cosas que hago. Exactamente. Entonces, el haber elegido los días, por ejemplo, de fin de semana, viernes y sábado para realizar la tarea, es una elección consciente pensando en lo que eran tus días de secundaria, ya que de lunes a viernes tenías clases y ya muchos estudiantes dejaban sus tareas para el viernes y sábado. Era una elección pensando que eran tus días de secundaria. Pero en este caso, tu pensamiento te ayuda a resolver el problema o aumenta lo que es el estrés. Actualmente tenemos una gran tecnología y pues siento que si hubiera estado más en el pasado, sí me hubiera estresado.
porque siento que es el tema de libros, tener que leer libros para buscar las respuestas. Actualmente la tecnología pues me ha ayudado mucho a evitarme ese estrés porque puedo investigar, me da una información más precisa, hay aplicaciones que te ayudan en ciertas tareas y para mí lo facilita mucho, evitando el estrés o el acúmulo que puedo yo mismo generar por tener muchas tareas, me lo diluye de una forma más tranquila para mí. Pero a causa, incluso con esta herramienta tecnológica, ¿verdad? En estos momentos te sigue causando estrés, tienes un poco de estrés también. Depende de las tareas. Ok, No es que diga que sea muy frecuente, pero a veces sí. entonces dependiendo de la dificultad de las tareas, la calificación incluso, te puede llegar a estresar. Tengamos en cuenta lo que es las tareas que dejan en clase como actividad de la propia clase, preparando académicas o calificadas, exposiciones incluso, ¿verdad? Entonces, para este estrés en cúmulo de tareas, ¿no has pensado que existe otra explicación para el estrés que experimentas ese día? ¿O es por el cúmulo de tareas? Mayormente diría que es por el cúmulo que yo tengo. Por otra forma, no, no diría. ¿No encuentras otra explicación? ¿Eh? ¿Que debes o tienes que ser como estudiante? Pues siento que eso varía según la carrera que tú estudias. Porque si yo estudiara, por ejemplo, medicina, hay muchas personas que ya lo tienen como a altos estándares. Hay mujeres que dicen, ah, si tú estudias medicina, este va a generar plata, y por así decirlo. Y ese pensamiento, en el caso si yo estudiara medicina, siento que me exigiría más, porque es una carrera que está idealizada como para que tú seas el mejor, o te hace sentir así. Así que en el tema de esto, según mi carrera, no. No, no creo que No te... crees que es muy mejor. No. ¿Crees que tu valor depende de las notas? Diría veces. A veces. A veces. Tengamos en cuenta las tareas de clase y las tareas calificadas. Exactamente. Y dependiendo de qué tan difícil sea el curso. Ujú. ¿Piensas que cometer un error sería terrible? Por decir, tengamos un ejemplo, una situación en la que dejaste una tarea calificada para el viernes, pero no la logras completar, teniendo en cuenta el horario que sería la clase es 11:59 de la noche. Es la prueba que te da. Como tú dejas la tarea hasta el viernes, si no logras entregar la tarea Mm, En este momento evito pasar eso porque ya he llevado esa situación y me he llevado mucho enojo, no cubro más estrés. Por eso priorizo las tareas que tienen menor tiempo, hacerlas primero y ya las que tienen más tiempo, hacerlas luego. entonces, en este tipo de situaciones, has mencionado el enojo. ¿Qué otra emoción o solo el enojo aparece en ese momento? En la entrega de tareas ya no, sino que en las situaciones que te causan estrés por el cúmulo de tareas. ¿Qué emociones? ¿También aparece el enojo? Sí. Ok. ¿Qué emoción más? Enojo, desagrado también, miedo y esas emociones más diría yo. ¿A qué intensidad le pones a estas emociones? Teniendo una escala, por decirlo, del 1 al 10. Cuando se presenta el mismo, diría
yo estoy entre un 4 a 5. Pero cuando en sí ya tengo el estrés, siento que ya sube como a un 8, queriendo subir ya para 9. Exactamente. ¿Sientes estas emociones en tu cuerpo? Diría que mayor solo el enojo, porque el desagrado siento que lo llevo focalizado en el tema mental, porque siento desagrado por todas las cosas que pasan o el tema de las tareas que me desagrada como son. Y mayormente el enojo es el que más se muestra físicamente. ¿O dolor de cabeza, dolor musculares? Exactamente. ¿Qué emoción aparece con más frecuencia? El enojo. El enojo, definitivamente. Ok. Y entonces la calificación sería de 4 a 5, pero cuando estás estresado se dispara a 8. Exacto. ¿Qué hace cuando aparece este 3? Me disocio de todo. Evito pensar en las tareas, los pendientes que tengo, amistades. Me quedo solo por aquí. Prefiero quedarme solo. Y no sé, me encierro en mi cuarto o en el tema que esté en universidad o pues busco un lugar donde sea más tranquilo, donde no haya nadie. Exactamente. ¿Te ayuda o empeora la situación en la que estás? Sí, he sentido que me ayuda porque hay un momento que cuando no piensas en todo, solo te sientas o te echas, pues llegas a un momento donde te relajas porque no estás pensando en nada y pues sí me ayuda mucho. ¿Dejas de realizar actividades que disfrutas en esto? Cuando te sientes estresado. ¿O son estas actividades, o son estas actividades que realizas de ocio lo que te ayuda a disminuir el estrés? Sí, cuando llego a un gran cúmulo de estrés, sí, me disocio de actividades porque un ejemplo que tenga fútbol en 2 horas y en 1 hora ya llegó un estrés a tope, pues evito ir al fútbol y pues me disocio, como vuelvo a reiterar. Entonces, ya recapitulando todo, ¿verdad? El cúmulo de tareas se presenta, sientes estrés, ¿verdad? Incluso por ese cúmulo de tareas. Y lo que se te viene a la mente, las emociones son el enojo en la mayoría de los casos. Y esto lleva a que dejes de lado ese cúmulo de tareas. ¿Seguro? Sí. Entonces, ya terminando con esta sesión, podríamos buscar algunas tareas que puedes realizar para poder mejorar esto. ¿Ok? Lo voy a intentar. No tareas, no tareas como de preguntas y respuestas de exámenes, ¿ya? Sino que, por así decirlo, como te expliqué, dejar la mitad de tus tareas pendientes, pero entonces otro día. No, cuando sea necesario cualquier minuto, pero sí realizar las tareas otro día. Las tareas no dejarlas para otro día, sino que a mejorar de cómo. ¿Qué te parece esta tarea procedente? Nunca he pensado en esto, pero voy a intentarlo a ver qué tal me funciona. Ok, entonces, ¿cómo te sientes en esta sesión a comparación de la anterior? En sesión 1 me sentí como enfocalizado porque siento que como si estuviera más relajado y en este tema como siento más tranquilidad porque me siento entendido con el tema del cúmulo de las tareas, como te dije, y el estrés o las formas de cómo lo varías, pues me siento más tranquilo. Diría que las 2 sesiones me he sentido tranquilo y relajado. Me alegra escuchar. Muchas gracias por haber aceptado participar.